Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a proceder al acto de entrega del premio del sexto certamen de investigación etnografía Publio Hurtado. Tenemos una gran satisfacción porque desde la asociación, yo hablo siempre desde la asociación, porque el trabajo presentado merece muchísimo la pena y es digno de un premio. Así se reconoció en su momento y ya vamos a concluir con el acto y finalizar a ver si dentro de 2 años volvemos otra vez a tener la satisfacción de poder entregar otra vez otro primer premio. Primer premio no único, antes eran 3 premios, pero visto lo visto decidimos aglutinarlo todo en un premio y se da un único premio. La secretaria del jurado va a proceder al acta del propio jurado de la adjudicación del premio. Se reúne en el Museo de Cáceres el jurado designado para dictaminar los trabajos ganadores del sexto certamen de investigación Publio Hurtado, convocado por la Asociación Adaejina, Amigos del Museo de Cáceres, y que está formado por las siguientes personas. Presidente, don Salvador Carbo Muñoz, escritor, director de la revista Alcántara y miembro de la Asociación Adaejina, Amigos del Museo de Cáceres. Vocales, doña Agustina Cantero Domínguez, técnica superior de arte del Museo de Cáceres, y doña Ana María García Martín, técnica superior de arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Don Fernando Jiménez Berrocal, director del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, y don Javier Marcos Arévalo, profesor titular de Antropología Cultural de la Universidad de Extremadura. Secretaria, doña Herminia González Robles, secretaria de la Asociación Adaejina, Amigos del Museo de Cáceres. Después del examen, atenta lectura y valoración de los trabajos presentados, se desarrolla un debate entre los miembros del jurado sobre las cualidades de cada uno de ellos y se decide por unanimidad conceder por unanimidad el premio dotado con 4.000 euros y placa al trabajo titulado Manos, Fibras y Artesanos, Historia y forma del arte del bordado en el occidente peninsular y su práctica local en Malpartida de Plasencia durante el siglo XX, al considerar que es un trabajo muy técnico, bien escrito, de fácil lectura y con abundantes testimonios locales, destacando su gran labor de investigación que documenta esta importante parcela del patrimonio cultural de Extremadura. Destacar asimismo el alto y elevado interés del resto de los trabajos presentados y comunicar mediante carta el fallo del jurado al autor o autora del trabajo presentado. Una vez acordado lo anterior, se procede a la apertura de la plica del citado trabajo, resultando ser autora del mismo doña Rosario Serrano, y en prueba de conformidad lo firman en el Museo de Cáceres las personas que he reseñado anteriormente. Enhorabuena. El presidente del jurado nos va Le voy a leer una cosita breve para no entretenerlos demasiado. Yo creo que debía de haber hablado Fernando, que tiene una voz estupenda y no esta mía, pero en fin, las circunstancias. Cuando el señor director del museo, nuestro amigo Juan Baladés, me apuntó que yo, como presidente del jurado, entregaría el premio Publio Hurtado y que tendría que decir unas palabras, recordé una ocasión en que un profesor mío, del que ustedes han oído hablar con toda seguridad, don Fernando Lázaro Carreter, me dijo que tenía que disertar sobre no recuerdo qué, era crítica literaria lo que me daba entonces. Y yo le dije, don Fernando, es que yo no sé. Y me contestó firme y resolutivo, pues sepa. Así que hice de tripas corazón y me puse a la tarea. Ahora tenía que decir algo del premio y de esta señora doña Rosario, que lo ha ganado. Pero voy a hacer una trampa y a cometer una pequeña felonía. Copio lo que Juan Baladés me hizo llegar sobre lo que nos traemos ahora entre manos. El trabajo premiado es la culminación de una vida de trabajo artesano, reuniendo en el estudio todos los conocimientos adquiridos durante esa trayectoria, ese tiempo de trabajo.
El hecho es que una artesana ha sabido formarse e indagar en las fuentes y la bibliografía con todo rigor científico y ha combinado su experiencia personal, que es el mejor trabajo de campo posible, con el conocimiento de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en España y Portugal. Doña Rosario ha dado forma a un trabajo esencialmente femenino, que por ese mismo hecho ha permanecido oculto a los investigadores, hasta fechas muy recientes, y del que se han valorado casi únicamente las piezas conocidas, no tanto los aspectos sociales, antropológicos, referidos a la organización del trabajo, los talleres, la enseñanza del oficio, etc. Nos parece un trabajo pionero en nuestra región, que supone la sistematización de los conocimientos disponibles sobre escuelas de bordadoras en una localidad bien conocida como es Malpartida de Plasencia. Creemos que ha de valorarse esta investigación para que abra la puerta a futuros trabajos de otros investigadores que habrían de llevarse a cabo en otras localidades de la región, que sin duda los habría. Dicho lo cual, esto ya es mío, ya no es de Juan Valadez, el jurado se congratula de haber premiado la labor ejemplar de doña Rosario en este trabajo magnífico que se titula, el título es muy largo, no lo voy a repetir otra vez porque lo acaba de leer la secretaria. Y hasta aquí hemos llegado. No se me ocurre más que darle mi enhorabuena a doña Rosario, a la que entregaré muy honrado el premio, y además darle a ella las gracias por traer a mi memoria la figura bordadora de mi madre y mi abuela, trocitos entrañables en los recuerdos del corazón. Muchas gracias a todos. Doña Rosario. ¿Cómo no? Enhorabuena. ¿Quiere ya decir algo? Sí, me imagino que nos querrá comentar algo. Algunas cosas voy a Claro, decir. pues venga, encantadísimo. Me la chuleta, ¿eh? Nada, sin problema ninguno. Va a coger un momento, va. Vamos allá. Buenas tardes. Estoy aquí hoy, delante de ustedes, que para mí es mucho más difícil que bordar. Por lo que ruego a la diosa Ariagina me ayude a contar lo que quiero decir esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer al jurado el reconocimiento a mi trabajo y a la Asociación Amigos del Museo, que premian cada año estos trabajos de investigación, difundiendo así y apoyando la etnografía con el premio Publio Hurtado, que recuerda acertadamente a este historiador extremeño, defensor de las tradiciones y costumbres de nuestra tierra. Muchas gracias también a Juan Valadez, director del museo. Quiero recordar especialmente a todas las personas que me han ayudado en este trabajo y a quienes me han enseñado a conocer y valorar la geografía, el estudio de las tradiciones. El propósito de este libro ha sido poner en valor, como se dice ahora, el conocimiento de las diferentes formas del arte del bordado. He pretendido hacer sitio en él a todas las bordadoras de la historia, grandes artistas que suelen quedar oscurecidos por el anonimato. Sí he encontrado en algunos documentos nombres de bordadoras del clero y la nobleza, pero no es habitual que quede rastro histórico de las mujeres bordadoras. Para ellas va mi homenaje. En esta investigación he hecho hincapié en las bordadoras de conventos y de zonas rurales, en las maestras de taller y en las artesanas particulares que nos han dejado maravillosas en los ajuares de novia. Los ajuares se comenzaba de muy temprana edad, asistiendo al taller de bordado. Algunas chicas trabajaban en el taller para realizar encargos y otras iban cuando les dejaba el tiempo, su trabajo en el campo, recogiendo aceitunas, algodón o la cosecha del cereal. Las niñas de mi generación aprendíamos a bordar a los 7 años, en vacaciones de verano. Allí pasábamos las tardes tras ocupar las mañanas en clases particulares. En algunas escuelas las niñas comenzaban a bordar a los 5 años, realizando algunos muestrarios de dechado o puntadas sencillas que se iban complicando según aumentaba la destreza de la niña al ir pasando de curso.
En todos los hogares estaba junto el trozo de tela para copiar letras, números y formas que ornamentarían después cualquier pieza. Estas muestras han sido muy valoradas a lo largo de la historia, pues en los pueblos, al ser difícil adquirir dibujos impresos, las mujeres se las pasaban unas a otras. A las chicas que no sabían leer ni escribir, los dechados les valían de cartilla didáctica y en ellos bordaban el abecedario, su nombre, los números del 1 al 10. Hay colecciones de estas piezas en museos y casas particulares de muchos países. Para algunas familias de mi época, los años 50 más o menos, coser y bordar era tan importante como aprender a leer y escribir. Mi abuela me decía: no es mujer de gobierno la muchacha que no sabe coser y bordar y hacer pico. Quiero decir ganchillo, quería decir ganchillo. He disfrutado a lo largo de los años que me ha llevado a la elaboración de este trabajo. He tenido la oportunidad de rastrear en los interiores de baúles y arcas con piezas bordadas que huelen a ramitas de romero y a las bolsas de alcanfor que las defienden de la polilla. Recuerdo con mucho afecto el orgullo que me enseñó sus obras Lucía Maillo de Ciudad Rodrigo, bordadora incansable de cantidad de bordado del bordado serrano. He estudiado otros ajuares en Serrallera del Arroyo y Martín Amor, también de la provincia de Salamanca. Y en nuestra provincia he estado en Cabezabellosa, Navalmoral de la Mata o Villa del Campo. También, por supuesto, he revisado otros de las bordadoras expertas de Malpartida de Plasencia, mi pueblo, y otros a cuyos talleres he dedicado parte de mi investigación. Recuerdo a mi madre sacando la ropa del baúl alguna noche al sereno en los meses de marzo o abril, para que la brisa primaveral la acariciara mientras ella se recreaba mirando con nostalgia las labores de la mocedad. Las carmelitas de Plasencia me mostraron sus joyas litúrgicas, realizadas en bordado erudito, cuidadas por ellas con la pulcritud que las caracteriza. Visitamos la Universidad Complutense, donde Maite León, responsable de textiles, nos facilitó toda la información sobre la colección de dechados que guardan con sumo cuidado. Estuvimos también en el Museo de Bordados de Guadalupe, donde se expone la mejor colección de piezas litúrgicas del bordado erudito de España. Allí el prior amablemente nos permitió fotografiar algunas de las piezas expuestas. Otro lugar que es tan importante para mí como para cualquiera que quiera adentrarse en el conocimiento de los tejidos y el bordado erudito y popular es el Museo Pérez Enciso de Plasencia. Allí acudo cada viernes como voluntaria para informar a los visitantes sobre las maravillas que en él se exponen. Es además un punto de referencia para algunos diseñadores que pasan por el museo para ver muchos motivos de algunos bordados, con el fin de aplicarlos renovados a las nuevas tendencias de la moda actual. Quedan todos ustedes invitados a visitar su colección, de la que también se nutre mi trabajo. Magdalena Mata, que fue la trabajadora en la fábrica de textiles más importante de Béjar, pudo a los 82 años ayudarme a reconocer y poner nombre al tejido de algunas de las muestras del álbum de tejidos que incorporo en esta investigación. Manuela Jiménez me regaló el álbum de labores con los bordados más representativos de cada provincia. Ascensión Tobar me prestó el álbum escolar para fotografiarlo con diversos calados y los famosos soles del Casar. Asunción Mellado, de la que guardo 2 piezas de sumo interés que bordó para el ajuar de mi abuela. Quiero acordarme de ellas en estos momentos y agradecerle su generosidad. Por último, quiero agradecer a María Jesús y a Manuel el empujón que me habéis dado para poder terminar esta tarea de tantos años. Emilia Oliva, gracias a ti, que también pusiste alguna puntada en el trabajo. Muchas gracias de nuevo a los que me habéis acompañado en esta tarde tan especial. Y sobre todo a mis hijos y a mis nietos, os quiero. Muchas gracias y buenas tardes. Trabajado bien, bien. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia y esperamos vernos pronto en otra situación igual.
podéis poner... Bueno, nos encontramos con Rosario Serrano, que ha obtenido el primer premio Publio Hurtado. Estamos en el Museo de Cáceres, se lo acaban de entregar, por un trabajo sobre los bordados de Malpartida de Plasencia. Ella es artesana de Malpartida de Plasencia y nos gustaría preguntarle un poco... buenas noches, Rosario. Hola, buenas noches. Hay que tener en cuenta que el trabajo que te han premiado con 4.000 euros era un trabajo, o sea, era un premio que había estado desierto muchos años y este año se ha otorgado. ¿Cuántos años te ha ocupado hacer ese trabajo? Bueno, pues este trabajo ha llevado muchísimo tiempo. Lo iba dejando, otras veces si tenía material para investigar, pues investigaba. Me ha llevado muchísimos años, 20 años. ¿Pero eres bordadora en Malpartida? ¿Has sido? No, yo he bordado como mucha gente. He bordado quizá mi ajuar, pero vamos, yo bordadora no era. Sí. Sé bordar porque he aprendido desde pequeña, sí, pero nada más. ¿Y vives en Malpartida de Plasencia? En Malpartida de Plasencia. ¿Y el trabajo, en qué te has centrado más en el trabajo? ¿Un poco en la historia o en qué te has centrado más? Ha sido todo, especialmente en las bordadoras, porque realmente, y en el bordado en sí, ¿no? Porque es un arte que está casi perdido, ¿no? Y entonces también una forma de hacer un reconocimiento a todas las bordadoras que han pasado por los pueblos y que hay cantidad de piezas que están guardadas en los baúles, en las arcas, que están en algunos de los museos que se ven y se aprecian, ¿no? Pero hay mucha obra guardada y he querido también recordar a todas esas personas que han bordado y que ha sido un trabajo silencioso. Pero ese trabajo de bordadoras, ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué trabajaban? ¿Para la gente más pudiente? ¿En qué consistía ese trabajo, Bueno, había talleres, Rosario? yo me refiero a Malpartida de Plasencia. Sí, bueno, en general, sí. Que había cantidad de talleres, entonces había chicas que se dedicaban a trabajar y a bordar para la maestra, ¿no? Sí. Los encargos que tenía. Después chiquitas también íbamos a aprender allí a bordar. Y bueno, pues como en la cual empezaba desde pequeña, entonces era un trabajo que lo estaba haciendo constantemente. Sí. ¿Y recibían una remuneración? Sí, las personas que se dedicaban a hacer encargos, sí. Las demás no, entonces tenías que pagar, eran poquísimo lo que tenías que pagar por aprender, por ir a aprender al taller. Sí. Y te quiero contar una cosa, en Malpartida, porque se habla mucho de los trajes de Extremadura, pero Malpartida de Plasencia tenía un traje también especial. ¿Se sigue conservando o qué me cuentas de ese traje? En Malpartida hay 3 trajes. A ver, cuéntame eso, que es muy importante. El de Antigua, sí, del siglo XVIII, está el de Chinata, sí, del siglo XIX-XX, y está el de Rapone, del siglo XX-XXI, siglo XX. Sí. ¿Y todavía se conservan? Sí, ¿La gente se lo pone en algunos actos o no? No se pone mucho, no, es una pena porque realmente los trajes no lucen. No lucen, ¿no? No solamente hay un grupo de baile, de Jota. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo Nuestra Señora de la Luz. Sí. No sé tampoco, no ponga porque sí, no me acuerdo ahora mismo en este claro. momento. El Cruz J. Chinata o algo sí, de Chinato. Que es el grupo que... Y una pregunta, ¿sabes que también Gregoria Canelo dicen que fue la última persona que hablaba el dialecto chinato? Sí. ¿Qué quedaba de aquello en Malpartida? Bueno, ¿quedan expresiones o algo de...? En Malpartida ya prácticamente no se habla nada. Sí. Y es que tampoco, no todo el mundo hablaba también el dialecto chinato. Sí. Había personas, familias, que sí, que lo acentuaban mucho el dialecto, y eran además palabras sueltas. Sí. Entonces eso ya se ha perdido por completo. Se ha perdido, no lo valoraba, no se valoraba. No se ha valorado, entonces vamos a ver, eso se ha perdido también porque al emigrar la gente a Madrid o a Bilbao, pues cuando venían las abuelas hablaban el chinato, ¿no? El dialecto, y los nietos o los hijos madres, que eso así no se habla, que eso ya no se puede hablar así, que no se ha, bueno, entonces se ha ido perdiendo, y ya no existe ya. Porque aquí hay escrituras sí de esa señora, de esa Gregoria, y hay algunos textos por ahí escritos, pero muy poco ya. Vaya. Y ya para terminar, hemos grabado que has traído como una muestra de bordado, se llama Dechado. Cuéntanos qué es exactamente esa muestra, que la vamos a poner ahora para que la vean las personas. ¿Qué es esa muestra que has traído? Los dechados, ahí fueron donde empezaban a aprender a bordar las niñas. Sí, en los dechados. Entonces, claro, no había revistas, no había dibujos impresos para copiar, y entonces dechados pasaban de unas mujeres a otras. Sí. Y entonces eso se hacía, he traído uno, pero vamos, era ahí en todos los sitios, incluso en países, en México, por ejemplo, hay un furor ahora con los dechados, y estos son trocitos de tela
que bueno, lo tenían ahí para sacar muestras Sí. y después pasarlo a los tejidos. Y me has comentado que es el mismo punto, pero diferentes motivos, ¿no? Lo Sí, que hay. este dechado es el mismo punto, pero diferente dechado. Es como caligrafía. ¿Cómo? Es como si estuviese dibujando o como si estuviese escribiendo, porque Sí. se va a toda base de pespunte. Excepto lo que es en color, ¿no? Que me has Lo que es en comentado. color, eso es punto de tapicería. Punto de tapicería, ¿no? Tapicería. Ah, de tapicería. Tapicería. Ah, ya. Pues nada, muchísimas gracias, Rosario, y enhorabuena por el premio conseguido. Muchas gracias. Hasta luego.